buenas tardes. Eh, Qué agrado y qué honor que Sonia Vargas, pintora, nos haya aceptado la invitación a Revista Cultural Besania. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, Faustino. Es un gusto para mí estar en tu revista. Muchas gracias. Sonia, acuarelista, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás haciendo dibujo, pintura? ¿Desde la escuela, desde el colegio? ¿Qué te llevó qué te ha llevado a la pintura? Bueno, desde que tengo memoria siempre estuve con un lápiz por lo menos garabateando. De Ujú. tal manera que cuando estaba en la escuela, ya en tercero o cuarto grado, la maestra me había puesto de tarea hacerle todos los carteles que ocupaba en la escuela. Después seguí siempre dibujando, pero cuando entré a la universidad no estudié artes plásticas, sino como unos años después, en 1978, que ya para entonces tenía mis hijos, estaba casada y tenía 35 años. Fui a la Universidad de Costa Rica, hice la carrera y salí en el 5 años después, En artes en el plásticas. 83. Sí, desde entonces estoy pintando acuarela. Y digo desde entonces porque para los cuadros de mi grabación y todo el proceso del aprendizaje de la pintura, siempre pinté al óleo. ¿Por qué? Tenía pánico de la acuarela. Aquello de que yo no podía controlar lo que la técnica ofrece, que es eso de que el color se diluye en agua. Veamos un momento, por Ajá, por ejemplo, favor. ¿sí? Si yo humedezco el papel y coloco el pigmento con el pincel, Ajá, él, él corre por el agua a su antojo. claro. Entonces era tan difícil para mí controlar esos efectos que tenía pánico. Entonces no quise hacer los cuadros de quinto año en acuarela porque tenía temor. Sin embargo, después de que ya había salido, empecé a trabajar y tenía que pintar de noche y por pequeños ratos, de tal manera que me era, pues no más fácil, era más difícil para mí, pero al menos podía sacar una obra en 2 noches, digamos, Ok, ok, porque era menos el tiempo que tenía que dedicarle. Y ok. entonces, desde 1983 estoy pintando acuarela. Ah, muy Lo bien. que era temor se volvió una pasión Qué bien. por la técnica, porque en realidad eso es lo que la acuarela ofrece, una variedad inmensa. Y si no, basta ver una exposición solo de acuarelas para ver que hay tal diversidad de temas y enfoques, Claro, tantos como artistas participen en la exposición, porque claro. cada quien aplica la técnica a su gusto y, y el tema que más le agrada. En mi caso, por ejemplo, he pintado siempre la, la figura la figura femenina o la figura humana en general. Y también he pintado durante un largo periodo, como del 2002 al 2006, solamente pies. Y estuve muy emocionada y encontré inagotable el tema, Claro. porque hay una variedad de pies tan inmensa como gente en este mundo, ¿verdad? Ujú. Sonia, hay una división, el dibujo, la acuarela, el acrílico, el óleo.
eh, ¿en cuál con cuál inicias y con cuál al principio te vas quedando? Ya nos contaste que la acuarela es tu pasión, pero al Sí, principio, me imagino, el dibujo. pero por esa razón de que le tenía temor a la falta de control que podía ejercer yo sobre el agua y el pigmento, Ajá, entonces pinté al óleo durante todo el tiempo de aprendizaje en la Universidad de Costa Rica. ok. Y también hice mis cuadros para la graduación en óleo. Pero ya te digo, al entrar a trabajar después de graduada, no contaba con tanto tiempo para dedicarlo a la pintura, por lo cual entonces me quedé haciendo acuarela, cuyo resultado es tal vez más inmediato, y eso me permitió familiarizarme con la técnica y apasionarme por ella. Y quedarse ahí en la acuarela. Sí, desde entonces es que pinto acuarela desde el año 83, exclusivamente acuarela. ¿Y recordás cuántas muestras tenés aproximadamente? ¿Cuántas exposiciones? Exposiciones individuales tengo entre 19 y 20, algo así, 18 y 20, es que no recuerdo Ok, exactamente. ok. Y, y las colectivas sí son mucho más numerosas porque participé mucho tiempo antes de que se formara la Asociación Costarricense de Acuarelistas, a la cual pertenezco. Y luego, a través de esa asociación, hemos podido participar en exposiciones importantes y, y fuera del país. Claro. Lo que me ha permitido, sí, lograr que mis obras se hayan podido exhibir en Japón, en Hong Kong, Ujú, en México, en Colombia, en España, ujú. lo que ha sido muy conveniente no solo para mí como acuarelista, sino para todos los artistas que dedican su trabajo a la técnica de la acuarela. Ok. Eso ha sido una gran cosa. Sonia, también te recordamos mucho cuando fuiste la directora de la Galería José Figueres y nos diste oportunidad no solo a pintores, sino a fotógrafos, a escultores, a una gran variedad de artistas plásticos bajo la dirección tuya. Este, ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Para mí fue magnífica. Fue un trabajo que disfruté mucho porque me permitía estar en contacto con, con todos los artistas, pero especialmente con los jóvenes, Mm, los emergentes, que la galería estaba especializada en dar oportunidad a los que se estaban iniciando en la carrera. Y cierto, eso me permitió conocer muchos artistas, como el caso tuyo, sí, con tus fotografías cierto, tan valiosas. cierto, gracias. Y, y fue un tiempo muy lindo. 13 años trabajé ahí y ya para el año 2000 me retiré. Y bueno, me dediqué a pintar ya más continuamente, con más tiempo, con más gusto. Y aquí estoy en esas. Pero sí, recuerdo con mucho cariño esa época porque tuve oportunidad de conocer mucha gente muy, muy valiosa y muy querida. Siempre te vamos a agradecer ese gran gesto que siempre tuviste para los que andábamos por ahí de majaderos pidiendo sala para, para exponer, Sí, ¿verdad? sí, Siempre sí, gracias sí, para qué vos, bueno. siempre Sí, gracias. Sonia, ¿cuál es tu mayor, digamos, fuente de inspiración o cuál pintor es el que más ha calado en la obra tuya, Sonia? bueno, admiro a muchos,
pero en el campo de la acuarela admiro enormemente a Naiviselda Jaén, que fue mi profesora en varios cursos de acuarela, a doña Gisela Strassman, que también fue mi profesora, y tuve la suerte, pues, de tener un maestro de la acuarela de profesor, el pintor Luis Dael, de grata memoria, que admiro muchísimo su trabajo en la acuarela. Pero digamos que a nivel internacional hay muchas fuentes de inspiración porque hay tantos a través de la historia tan buenos que uno llega a admirarlos enormemente y más bien tiene que evitar dejarse influenciar por la obra de ellos, porque no se trata de copiar a los demás. De veras. Sí. Claro, claro. ¿Algún nombre de esos, de los pintores internacionales, Sonia? Por supuesto que Picasso, Claro. pero también hay un estadounidense, Andrew Wyatt, que es dibujante, pinta acuarela, pintó, y que admiro muchísimo. Él tiene una gran facilidad para capturar en sus obras la atmósfera del espacio en que está. Por ejemplo, tiene algunos sobre ventanas, algunos cuadros sobre ventanas, y ha captado el movimiento del viento que levanta la cortina y todo ese espacio te hace sentirte ahí adentro, porque Claro. toda la atmósfera te hace sentirte inmerso en la obra. Claro. Lo admiro muchísimo a él. Claro. Sonia, ¿tenés más cuadros ahí que nos mostres? Pues sí, este está acabado. Ajá. Este está acabado. ¿Cómo se llama? Vamos a ver por detrás, se llama Intimidad. Y es una mujer que está pensando en un paisaje. Ajá. Entonces ella está dentro del paisaje que nos presenta como un mar lejano y algo más allá. Ok, ok. Sí. Esta está inacabada porque quería poder mojar algo. Aquí tengo otra inacabada que fue un tema que me gustó mucho porque es un vendedor de granizados, pero está bastante, le falta bastante, está muy cruda todavía. Esas son algunas. Y quería enseñarte el espacio. Por favor. En donde hago mis trabajos. Sí, adelante. No tengo. Adelante, Sonia. Sí, en realidad yo no tengo un gran estudio, un espacio muy grande. Simplemente es un espacio de la casa que es como una oficina. Entonces, aquí está mi mesa, mis pinturas y mi trabajo. El trabajo siempre lo hago aquí. Solo cuando son formatos mucho más grandes voy eliminando de la mesa algunas cosas para que me permita tener un comodidad para trabajar. Claro, pero claro. Es un espacio que puedas ver que no es solo mi estudio, sino que está también pues para mi esposo, que tiene por ahí su escritorio y algunas otras cosas. Lo que más me gusta de este espacio es lo que te comenté, que la ventana permite que la luz natural sea buenísima para pintar. Okay. Cuando uno ha tenido que pintar en la noche, se da cuenta. Cuando uno ha tenido que pintar en la noche, se da cuenta de que es triste tener que trabajar con luz artificial. El color varía mucho. Cuando uno por la mañana va y
eso es algo que todos los pintores tenemos, porque siempre lo hemos comentado, que cuando uno ha estado pintando en la noche, por la mañana lo primero que hace es ir a ver qué le pasó a la acuarela. Y ese qué le pasó puede ser un desastre, ¿verdad? Porque la luz en la noche no colabora bien para poder ver el color, Claro, color que uno en realidad desea poner. claro. Sonia, enseñarnos el trazo tuyo, digamos. Podrías como, eh, si no sería mucho el abuso, pedirte que nos des con tu mano Ok, un, un par de muy bien. pinceladas. Sí, muy bien. En esta que está inacabada, por Ajá, ejemplo. Sí, adelante. ¿Qué haces ahí, Sonia? ¿Degradas el eh, color, aumentas el volumen? sí, más bien estoy tratando de pintar lo que ella tiene como una chaqueta puesta, lo que ella tiene por debajo de la chaqueta, Ah, ok. una blusa, una blusa, ¿ves? Pero uno aquí, por ejemplo, está muy controlado, puede uno también variarlo, agregando más agua para que el color corra a su antojo. Ahí es el respeto que uno tiene que tener, un poquito de respeto con la técnica, en el sentido ese de que la técnica también se logre expresar, ¿verdad? ¿Ves? Aquí está parte de la ropa de ella. Y aquí, ¿ves qué rico que el agua se porta el agua se comporta con el pigmento, con el color? Eso se ve muy bien gracias a esa camarógrafa que tenés. Gracias, gracias. Sí, ella es muy lista. Tiene 23 años. Ah, muy bien. Aquí está la otra mano. Aquí tiene una abocetada y aquí hay otra también que hay que completar. Y será más durante más rato eso. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucede cuando uno quiere pintar acuarela. ¿Y das clases, Sonia? No, es algo para lo que creo que no nací. No tengo como mucha paciencia para dar clases. Okay. En una oportunidad para los hijos de los empleados del banco, di un cursito en vacaciones para niños. Uh-huh. Y eso sí me resultó muy placentero, porque los niños hacen lo que quieren, lo que se les ocurre, y es muy importante esa espontaneidad y, y es pues muy bonito, muy placentero Claro. verlos tan desinhibidos, tan sin prejuicios ni nada, sino que simplemente hacen lo que están pensando y listo. Y Claro. logran cosas bellísimas. Sí. A los grandes los agarrarías de las mechas, seguro. Seguramente que la paciencia no sería la aconsejable. Sí, no tengo tanta paciencia para eso, porque sí, cuando ya uno topa con personas mayores, pues no, también he ido algunas veces a colaborar con don Luis Paulino Delgado, que tiene un grupo en la Asociación de Empleados Pensionados de las Universidades. Sí. Y él tiene un grupo que son todos pensionados. Y alguna vez que él por alguna razón no ha podido ir a dar la clase, yo
he tenido el gusto de poder sustituirlo. Y son bastante dóciles, pero yo siempre les digo más agua, y siempre se quedan con don Luis Paulino de que todo el tiempo quiero que ponga más agua. Y es que Claro. ellos, por el temor lógico, uno no pone tanta agua por miedo de que se descontrole el color, ¿verdad? Sí, Y yo sí. siempre les digo, más agua, porque es lo más rico pintar con el papel bien húmedo. Es muy, Claro. muy bueno. Sí, Así es. qué gran diferencia hay entre la acuarela y el acrílico y el óleo, ¿verdad? Que Sí, es mucho más pastoso el claro. óleo, el acrílico, ¿verdad? Y el óleo es muy noble porque acepta muchas modificaciones. Si te jalas una torta, la puedes arreglar. En cambio, en la acuarela vas directo. Es muy difícil poder arreglar algo que uno no quería. Por eso Sí, es que te digo que le tenía miedo. claro, claro. Ujú. Yo siempre he Así. admirado en alguna medida a Georgia O'Keeffe, Pues eh, claro. que son esos, como esos esqueletos, ¿verdad? Del desierto, que Sí, ella pinta en acuarela. Eh, sí. y son Y unos trabajos bellísimos, ¿verdad? increíbles, increíbles. Giorgio que además tiene esos acercamientos a las flores, por A las ejemplo, flores, sí, al interior de las flores, a los claro. estambres y eso. Es una visión muy bella que ella logró capturar en sus obras y que bueno, le han dado la fama que merece. Sí, me Sí, gusta muchísimo Giorgio. sí, en el desierto de Nuevo México. Yo vi tres exposiciones de ella, una bueno, en Nueva York, en el Museo del MoMA, y luego otra en una galería grande en Nuevo México. Son trabajos enormes, eh, y yo lo decía por un ambiente que es tan pesado, ¿verdad? El calor sobre todo. Y vivía en una Sí, de esas casas, ¿cómo se llama? Donde no hay aire acondicionado, según decía la ficha, ¿verdad? de Etcétera. O veras, sea, son climas muy pesados. sí. Te digo esto para que vos nos contés cuál es el mejor clima para vos para pintar acuarela, Sonia. Pues como nací en el Valle Central y aquí he vivido toda mi vida, encuentro que es el clima más agradable. Y creo que más de una persona dirá lo mismo independientemente de cuál sea su trabajo, porque pues nosotros tenemos esa ventaja de disfrutar una tarde como la que está haciendo hoy, llena de Ajá, sol, sí, y sin embargo la temperatura es agradable. Ahora en estos días más bien ha hecho frío. Así es que creo que eso va con cada quien. sí, Oí una vez hablar a un poeta mexicano y decía que el calor para él era lo mejor, que lo hacía sentir mucho mejor para poder escribir sus poemas. ujú, Así es que es variado, pero para mí aquí en el Valle Central es muy lindo. Cuando voy alguna vez a pintar cerca del mar, por ejemplo, que está caliente, lo que tengo que tener es la previsión de que seca rapidísimo. Entonces uno es eso, la humedad del papel es algo que uno debe conocer con el tiempo, con la experiencia, va conociendo uno qué grado de humedad necesita el papel según el efecto que querrás obtener. claro. Sonia, para los que no conocemos sobre los materiales, hay diferentes tipos de papel acuarela. Unos que resistan más el agua, otros menos. El gramaje del papel o la textura. Sí, el que tiene un poco gramaje no es el más aconsejable. Yo he usado casi todo el tiempo
el papel Fabriano, que es de origen italiano, y el de 300 gramos, que es este, por ejemplo, Ajá. me resulta con un grano muy agradable que hace que a veces el pigmento se acumule dentro de esa variedad de grano. Ujú. Y entonces me gusta mucho el de 300. Hay otro que es mucho más grueso, que es de 600 gramos. Ese lo he usado menos, pero sí muchos compañeros en la Asociación de Acuarelistas lo usan casi permanentemente. Sí, tiene más cuerpo y eso, pero a mí me gusta el de 300 gramos. Y según dice Fabio Herrera, el acuarelista, ¿cuál es el mejor papel? El que uno se sienta bien para pintar. Ok. ¿Y los materiales pictóricos? Hay materiales, pregunto, hay materiales con más concentración del color, con menos concentración. Sí, por supuesto. Hay variedad de acuarelas que podemos conseguir en Costa Rica. Por ejemplo, las más conocidas, las más corrientes, pero esta pintura, esta acuarela en particular, Nicky, es una acuarela de una intensidad increíble, pero además de gran duración, porque algunas gentes en el país dicen que la obra en papel debe ser más barata porque no dura tanto, y no es cierto. Hay acuarelas chinas de miles de años, ¿verdad? Sí. Que es donde surgió la técnica. Y si uno usa estos buenos pigmentos, tiene la seguridad de que quien adquiera la obra va a estar contenta siempre, a menos de que les ponga totalmente al sol, ¿verdad? Claro. Pero ya se sabe que la acuarela pues no puede estar expuesta al sol. Así es que esta, por ejemplo, solo una vez la trajo un lugar de venta de estos materiales, y la causa de que se vende poco es porque es mucho más cara, dadas las cualidades que tiene, entre ellas la permanencia, ¿verdad? Claro. Sí. A todo esto, ¿dónde debe estar una acuarela? ¿Qué cuidados debe tener una acuarela, Sonia? Pues la acuarela debe enmarcarse con vidrio. Ajá, Usualmente se le pone un borde, un marco de cartulina, ya sea de ajá, color o blanco, de este papel de presentación, sí, y va enmarcada en vidrio y con un respaldo que la preserve de la humedad, porque nosotros tenemos un ambiente muy húmedo gracias a la cantidad de lluvia que Dios nos manda todos los años. ujú, Y después no ponerla en un lugar en donde le vaya a dar el sol de lleno, porque eso sí la decoloraría pronto. ok, Es un cuidado que se debe tener únicamente. ok. Sonia, hay el marquito de cartón donde va la pintura, ese debe tener un grueso específico para que separe el vidrio a la acuarela. Pues no tan grueso, con un papel de construcción, con un papel de presentación, perdón, Ajá, es suficiente. Y sí la isla del vidrio, para que el vidrio no le pegue directamente al papel de acuarela, al papel de la acuarela. ¿qué ¿Sí? pasa si le pega el vidrio? Si la ponen directo al vidrio, se Pues daña. no sé, no podría decirlo porque nunca lo he experimentado, pero
pero sí siempre se pone la María Luisa. Ok, Aunque algunas veces ahora hemos experimentado arrugando el papel o, o doblándolo como en abanico para que quede de otra forma y obtener alguna visión diferente de un lado que de otro. ok, En ese caso se le hace como una especie de cajita y en ok, la cajita va suspendida la acuarela. ok, ok, Se ve muy bonito, se logran cosas diferentes. claro, La asociación se ha preocupado mucho porque haya una experimentación constante con sus miembros y se obtienen cosas muy simpáticas. Por claro. ejemplo, una vez se hizo una, una serie de exposiciones año tras año, fueron creo que 5, en la Galería Nacional. El que fue el promotor de esto fue Luis Chacón como curador. Y Ujú, entonces pintamos en diferentes soportes, por ejemplo, sobre un plato, por ejemplo, eh, sobre tela, ujú. o sea, de la forma más variada y logrando efectos interesantes. Y bueno, hacer, por ejemplo, un móvil, yo hice un móvil de gran tamaño, usando el papel de acuarela Ujú. perforado y formando diferentes figuras que conformaron un móvil y de que es acuarela que no necesariamente va enmarcada, pero Ok, también es una acuarela que necesitará más cuidados para que perdure. ok. ¿Tenés algún consejo especial para los jóvenes pintores en acuarela, Sonia? Claro que sí, que sigan entusiasmados pintando y pintando constantemente, que eso les hará obtener una soltura que se refleja mucho en cada obra y los hará sentirse bien con su propio trabajo. El trabajo constante es lo mejor en el arte, en cualquiera de sus expresiones. El arte en general necesita mucha dedicación Ok, y en eso estarás de acuerdo conmigo. sí, por supuesto, claro. Solo, solo la disciplina del trabajo. Sí. Sonia, algo muy interesante que nos hablaste aquí a los lectores y a los internautas. Eh, Tenías 35 años cuando entraste a estudiar artes plásticas, ya estabas casadas, tenías tus hijos. Eh, es un claro ejemplo de superación en los sueños propios de tuyos como mujer, como madre, como esposa. ¿Qué, qué, qué les dirías a esas mujeres que de repente han tenido eh, los mismos sueños que vos, tal vez por ser pintoras, por estar en el arte, en el mundo del arte, que también son casadas o madres solteras o que se sienten maniadas, por decirlo de una manera? ¿Qué recomendás vos para que logren salir de esa congestión y se animen, ya sea a entrar a la universidad o estudiar o a talleres? ¿Qué dirías? Yo diría que si se tiene un sueño, hay que ir tras él, hay que cumplirlo. Eso requiere sacrificio, porque en mi caso, hacer una carrera universitaria con 3 hijos era difícil. Siempre tenía que ir adelante en lo que tuviera que estudiar y las materias que eran de estudiar y en lo que era el trabajo también, porque yo no sabía si cerca de una calificación o de un examen iba a tener un imprevisto en la casa, alguno de los hijos
se podía enfermar o cualquier cosa, y yo tenía que estar preparada para eso. Bajo ese precepto hay que tener algún sacrificio, pero el sacrificio tiene su resultado y eso es lo mejor. Si uno quiere hacer una carrera universitaria, puede hacerla. Yo la hice en 5 años. Ya había hecho los generales y entonces cuando entré la segunda vez la hice en 5 años. Pero es largo y difícil. Ahora, si tiene una idea de emprender un negocio propio, lo que sea, cualquier cosa que una mujer quiera hacer, la puede lograr con perseverancia, persiguiendo ese sueño y alcanzándolo, que es lo más bonito. ¿Cómo te sentís hoy día después de haber logrado ese gran sueño y que sos un claro testimonio para muchos y muchas, inclusive tus hijos, tus nietos, la camarógrafa que tenemos ahí al frente, ahí atrás? ¿Cómo te Que también sentís? tiene sangre de artista, ha demostrado ser una muy buena artista y ha ganado muchos premios en diferentes ocasiones. Una Qué obra de bueno, ella también viajó a Japón. qué bueno, Sin embargo, está estudiando otra cosa porque siempre tiene ahí lo del arte metido en una gavetita, lo puede sacar cuando quiera. claro. ¿Cómo te sentís, Sonia, después de todo esto? Pues me siento muy agradecida con Dios que me ha permitido vivir todo este tiempo y que lograra mis anhelos, que Ujú. era un sueño que yo siempre tuve. Yo nunca tuve duda de que lo que quería hacer era pintar. Así es que sí, me siento maravillosamente bien y, y una de las cosas más lindas es que puedo estar rodeada de gente joven que le transmite a uno mucho entusiasmo. Así es que Claro, me siento muy bien, gracias a Dios. qué dicha, qué dicha. Sonia, ¿qué otra cosa querés contarnos? El programa es tuyo. Gracias. Bueno, contarles una pequeña anécdota que Ujú. a ratos me da risa, pero también a ratos me dan ganas de llorar. Cuando en mi familia nadie dibujaba ni nada, pero en vista de que yo no hacía otra cosa que dibujar y pintar, una vez me trajo el niño una caja de pinturas al óleo pequeño. Ujú. Y yo muy entusiasmada empecé a pintar y había un pedacito de tela que también lo traía al set y entonces pinté sobre eso, pero nadie había que me asesorara en nada. Y entonces no, no sabía cómo lavar los pinceles para poderlos usar nuevamente. Entonces los pinceles se secaron y quedaron tiesos y yo no pude volver a seguir pintando porque no tenía quien me asesoraba. Y no sé por qué razón no le pregunté, por ejemplo, a mi padre, que me hubiera ayudado muchísimo. Entonces esa primera cajita de pinturas fue una belleza de regalo, pero también una frustración porque los pinceles se me secaron. Ya ves, ya ves. Sin embargo, aquí te tenemos hoy día, después de tanto tiempo, haciendo esas obras maestras. Gracias, Faustino, gracias. Gracias a vos, Sonia. Revista Cultural Besania te da enormemente las gracias porque nos hayas permitido estar en el estudio tuyo eh, y que nos hayas mostrado de manera muy general todo tu trabajo, Sonia. Y gracias también a la nieta tuya que nos ha ayudado muchísimo con esto de la cámara. Sonia, tenés las puertas abiertas, siempre lo decimos con gente como vos que está experimentando, que está trabajando, eh, para que nos mostres una próxima vez tu propia exposición, Sonia.
Eso espero. Claro, claro, Te agradezco muchísimo tu gentileza. He estado muy complacida conversando con vos. pura vida. Buenas Pura tardes, vida. Sonia. Buenas tardes.